Pues acaba de ser nombrado justamente hoy, ha sido reconocido por la World Innovation Summit for Education, que es tal vez una de las más importantes fundaciones en apoyo y mejoramiento de la innovación en educación en los 5 continentes, y en su sede en Qatar han nombrado a un colombiano que está con nosotros hoy, Juan David Aristizábal, educador, autor, emprendedor social. Gracias por acompañarnos en La Hora de Regreso. Buenas noches. Muy buenas noches a ustedes, gracias por este espacio. Pues Juan David, yo creo que la pregunta para todos en este momento tiene que ver en el ámbito de la educación, justamente con ese reto tan grande al que se han enfrentado los educadores en el mundo entero, y esta vez a través del que creíamos era nuestro mayor aliado, y es la tecnología. Pero hay un montón de dificultades. ¿Cuál es su vista desde su punto, desde usted como educador, como autor y como emprendedor, de lo que podría pasar con respecto a todo este tema de la educación en el mundo? Bueno, pues hagan de cuenta que estamos ante una gran oportunidad. El reto es que la oportunidad le llegue a todos. Nosotros vemos que hay miles de formas de estudiar. Yo creo que pues Rosario con Elena, ustedes saben el reto que tenemos a la hora de educar las futuras generaciones. El reto que tenemos hoy en día es cómo hacemos que toda esa oportunidad educativa le llegue a todos los jóvenes y a todos los niños de Colombia y del mundo. Y cuando a nosotros nos preguntan, bueno, ¿esto por qué es importante, WISE? Digamos que nos ponen a mucha gente a evaluar lo que nosotros estamos haciendo para encontrar una fórmula para hackear el desempleo juvenil. Nosotros llevamos 10 años trabajando en eso, y lo que nos damos cuenta es que en este reto que tenemos es que la educación tiene que responder a eso. ¿Cómo la educación realmente sirve para que los jóvenes encuentren trabajo o creen emprendimientos para su vida? Bueno, Rochi, me parece que se nos cayó, y está muy interesante la propuesta, Juan David, y siento que hay muchísimas personas que andan como muy perdidas en este preciso momento, justamente con la educación, ¿no? Con lo que va a pasar, y usted como líder, brindando tal vez un poco como ese bálsamo, esa paz, pero hay muchos que no entienden en este momento cómo va a funcionar o cuál va a ser después del coronavirus la forma de enfrentar la educación. Hola, Juliana. Yo creo que uno de los retos que tenemos nosotros en toda América Latina, y empiezo hablando por ejemplo de Marcos Roca, otro latinoamericano que fue seleccionado en esta lista de WISE, lo más importante que tenemos nosotros es lograr como acabar un dilema de la educación entre los pensadores y los hacedores. Hay muchos profesores que insisten, no, usted tiene que pensar muy bien y tiene que sabérselas todas, pero no les enseñan sobre espíritu emprendedor y a crear cosas. Y hay otros que dicen, no, lo que tiene que servir la educación es para que la gente consiga trabajo, cree emprendimiento. Nosotros, desde Prosperity Makers, que es nuestro grupo educativo, no creemos eso. Hay que acabar ese dilema. Las cosas tienen que servir para ambas, para pensar muy bien, pero para que la gente también actúe muy bien. Y por eso el reto de la educación también va conectado a un segundo punto, y es los ingresos contingentes. ¿Qué quiere decir eso? Que la educación va para que cuando uno pague por una matrícula esté conectado a que no la tiene que pagar en ese momento, sino que la paga después de acuerdo al ingreso que tenga de haber estudiado. Y eso va a retar a las instituciones de educación a mejorar, porque se tienen que comprometer que enseñen habilidades que la gente sí va a necesitar para vivir en sociedad y para emprender. Juan, pero bueno, está bien que las entidades educativas se reten, se reevalúen y mejoren, pero ¿cómo hacer para que nosotros los estudiantes nos enamoremos, por ejemplo, de la educación virtual? Porque veo mucha deserción o mucha amenaza de deserción en este momento, que porque no les gusta la educación virtual, porque no se aprende igual, en fin. Yo creo, Montoya, que esto es como pensar en un reto gigante entre que hay jugadores que tienen un carrito de carreras de muy poquita velocidad y hay otros que tienen toda la capacidad de correr. Hoy el reto más importante tiene que ver con que la educación combine 3 cosas. Primero, entretenimiento. Tiene que ser súper entretenida. Nuestros centennials y millennials les gusta la parte visual y por eso aprenden con videojuegos. Lo segundo es que tiene que parecerse a Silicon Valley, es decir, súper práctica, que les sirva para emprender, para hacer cosas. Y la tercera es
que tiene que tener técnica, y para eso es que tenemos que traer la historia de la academia de esto. Si uno logra combinar esas tres cosas, la deserción va a ser muchísimo menor. Entonces creo que nos toca nivelar la cancha para que todo el mundo tenga al menos el mismo carro para correr en torno a la educación y lleguen a la misma meta, y es que la gente tenga oportunidades y desarrollos instantáneos. Ojalá. Pues Juan David, de verdad que nos abre el espectro mucho y sin duda pues sigue siendo la tecnología nuestro mayor aliado. Muy interesante todo esto, no es fácil, como decíamos al principio de la entrevista, es todo un reto muy muy grande, pero bueno, hay que seguir insistiendo, hay que seguir retomando, y no solamente para los niños sino también para nosotros que nos seguimos formando en educación. Gracias por acompañarnos, un abrazo, felicitaciones. A ustedes, muchas gracias, feliz noche. Igualmente.